Lo dijo él. A primera hora. La semana anterior, el presidente de la República, en una entrevista para un medio de la provincia de Azuay, exigió, esto fue el jueves, al municipio de Cuenca y a la prefectura de la Azuay pronunciarse con urgencia sobre los posibles riesgos de afectación del agua. El gobierno dijo que espera que con la celeridad que amerita, el municipio de Cuenca y la prefectura de Azuay se pronuncie respecto de la preocupación ciudadana que existe sobre los posibles riesgos de afectación al agua respecto al proyecto minero a cargo de la empresa canadiense Dundi. Esas entidades deberán emitir informes técnicos y adjuntar los expedientes, al expediente sus resoluciones administrativas motivadas sobre esos riesgos. Y que al hacerlo, tanto la municipalidad como la prefectura deberán asumir la plena responsabilidad de sus decisiones y que el gobierno actuará en consecuencia. El presidente dijo que no va a continuar con el proyecto, pero les trasladó la responsabilidad al municipio de Cuenca y a la prefectura de Azuay. Juan Cristóbal Lloret, el prefecto de Azuay, está conectado con nosotros vía telemática. Prefecto, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias. Buenos días, Andrea, Fabricio. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bien, digamos, iniciando la semana, una nueva semana, con una serie de novedades, pero sobre todo en el caso de la Azuay, el día de mañana hay una marcha frente a, mientras no se revea precisamente esas licencias ambientales que dan paso a la explotación minera. Correcto, ya vamos a hablar de la marcha de mañana, pero ¿cuál es la respuesta de la prefectura a esto que ha planteado el presidente? Que usted, prefecto, se pronuncie con la celeridad que amerita respecto de la preocupación ciudadana que existe sobre los posibles riesgos de afectación al agua derivada del proyecto Loma Larga. ¿Cuál es la postura de la prefectura? Bueno, hemos expuesto a través de una serie de oficios, no solo desde la prefectura, sino también desde Tapa y el municipio de Cuenca, alertando precisamente de unas posibles afectaciones a las diferentes concesiones de agua que están en la zona baja. Pero sobre todo, en ese informe se da cuenta de una serie de peligros que representa la minería a 3.600 metros de altura cerca a fuentes de agua. Lo que estamos hablando es un complejo minero de cerca de más de 190 hectáreas, en el cual a 3.600 metros de altura, en una zona de páramo, se puedan afectar una serie de ecosistemas que tenemos en el área. Estamos hablando de implantar una industria 2 veces del tamaño del parque industrial de Cuenca, y esa industria tendría desde planta de procesamiento de materiales, una relavera, tendría planta de agua, una planta de combustible, una planta de procesamiento de áridos y una serie de infraestructuras y equipamientos en una zona que es sensible, una zona de páramo. Todo eso está incluido en un informe que le enviamos inclusive antes al a la ministra de Ambiente, en el cual da cuenta de la afectación. Nosotros no le sacamos el cuerpo a la defensa del agua y a la defensa de la vida y a la defensa de los páramos. Pero también debemos decirles que hay una serie de marco regulatorio constitucional y legal que da cuenta, como en el artículo 261 de la Constitución, que el Estado central, dice, tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, recursos hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Es decir, aquí la responsabilidad es directa del gobierno central. Y también el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 166, establece que la Autoridad Nacional Ambiental tendrá competencia exclusiva. Ahí no dice competencia de la prefectura ni de los gobiernos locales, dice aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución. Es decir, la responsabilidad la tiene directamente el gobierno central frente a la reversión. Yo creo que hay que revertir o revocar esa licencia ambiental que tiene una serie de vicios, por decirlo menos.
Por ejemplo, no se cumplió con lo que establece el juez, porque este tema ya está en el ámbito jurisdiccional, y el propio juez, antes ni siquiera de verificar si se ha cumplido con las medidas que el propio juez dispuso, ya se le entregó la licencia ambiental. Pero esa licencia ambiental se le entregó con una serie de vicios, por decirlo menos, entre los cuales está, por ejemplo, el incumplimiento de la consulta libre y consulta previa, libre e informada. Consulta previa, libre e informada. Tampoco no se ha cumplido con lo que establece la consulta ambiental. Y incluso hay una serie de informes que se hicieron por los técnicos del Ministerio del Ambiente local que en su momento podrían haber sido cambiados en Quito, porque el informe que salió de aquí de Cuenca da cuenta de una serie de incompatibilidades que podría existir entre la minería en esa zona de recarga hídrica y los componentes medioambientales. Al parecer no les gustó ese informe hecho por los técnicos locales y lo cambiaron en la ciudad de Quito. Entonces son una serie de vicios e irregularidades frente a la emisión de una licencia ambiental que muy bien podría ser revocada por parte, y debería ser revocada por parte del Ministerio del Ambiente. Pero independientemente de aquello, nosotros no le sacamos el cuerpo a la defensa por el agua y de Quimsacocha, y de ser el caso, y se requiere alguna serie de informes adicionales, por supuesto que lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, estimado Fabricio. Prefecto, muy buenos días, le saluda Andrea Orbe. Es decir, formalmente, a través de otras instancias, otras plataformas, se les ha pedido otros informes técnicos a la prefectura. Usted nos dice que ya se han entregado previamente, incluso antes de las declaraciones del presidente Daniel Noboa, algunos informes. Sin embargo, se ha pedido de manera oficial a través, por ejemplo, no sé, del Kipus, etcétera, esta plataforma que manejan. No, Andrea, buenos días. No se ha pedido, simplemente el comunicado que es de conocimiento público, pero insisto, acá los cuencanos y los azuayos no le sacamos el cuerpo a la defensa del agua, de la vida, de los páramos. Y de ser el caso, no solo presentaremos eso, sino todos los temas investigativos que tiene la academia, que tienen, digamos, una serie de investigadores frente a las complicaciones que podría tener Cuenca si es que se explota Quimsacocha y si tenemos minería a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Usted nos dice sobre este marco regulatorio que deja a estas zonas estratégicas en manos o en competencia del Ejecutivo específicamente. ¿A qué se refería entonces el presidente Daniel Noboa cuando decía que tanto el municipio y la prefectura deben hacerse cargo de los informes que se presenten respecto de la minería en Quimsacocha? Bueno, por supuesto, pues sí, nosotros mismos hemos firmado los informes, pero otra cosa es, digamos, deslindarse de las responsabilidades que tiene el Estado a través a través del Estado central frente a las emisiones de licencias ambientales. Fíjense lo absurdo que sería que un estamento, un organismo como el Ministerio del Ambiente emite la licencia ambiental, pero los gobiernos subnacionales son los que se hacen cargo de los efectos. Bueno, entonces, si es que hay que cambiar, para eso se necesita cambiar la Constitución y un marco normativo. Y con el mayor de los gustos, le diría, si es que nosotros nos hiciéramos cargo de los sectores estratégicos locales, créame que tendríamos mejores condiciones en el Azuay y por qué no decirlo, para el Ecuador entero. No se olvide que en esta zona precisamente están sectores estratégicos como la generación de energía. En la provincia del Azuay y tenemos, digamos, es el corazón energético del país, y con el mayor de los gustos nos hiciéramos cargo, le debo decir, con el mayor de los gustos nos hiciéramos cargo de los sectores estratégicos, porque acá los cuencanos y los azuayos sabemos administrar las cosas bien, correctamente, a diferencia de lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años, en donde lastimosamente ni siquiera se ha cumplido con el Plan Maestro de Energía. Y esto es desde la época de Moreno, no me refiero solo a los últimos años, sino desde la época de Moreno. Lo primero que hicieron es incumplir con el Plan Maestro de Energía, que daba cuenta, por ejemplo, de la construcción de Carlenillo.
dentro del complejo hidroeléctrico Paute-Mazar, que daba cuenta de, por ejemplo, y los estudios que están ya, creo que 4 o 5 años del proyecto del río Santiago, y una serie de proyectos, Soldados Yanuncay, una serie de proyectos que de nosotros tener esa autonomía, créame que ya lo hubiésemos impulsado desde hace rato. Los cuencanos y los azuayos sabemos hacer las cosas bien. Y los cuencanos y los azuayos, digamos, inclusive, hemos desarrollado nuestra provincia y se ha convertido en un polo de desarrollo regional al margen inclusive del centralismo, que para nosotros sigue siendo, digamos, un obstáculo para el desarrollo de nuestra región y de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Pero entonces, si es como usted acaba de explicar, no se entiende esta postura del presidente de la República. Y yo le pregunto a usted, si es que esto puede considerarse una suerte de lavado de manos del Ejecutivo, o sea, trasladar una corresponsabilidad o una responsabilidad directa, para no decir corresponsabilidad, a los gobiernos locales que no tienen esa competencia. Mire, Fabricio, yo creo que aquí hay unos intereses, sobre todo de la minera, que es los que se tratan de imponer. Y si es necesario desde los gobiernos locales poner una serie de informes y documentos que nos permita sobre todo evidenciar una serie de incumplimientos por parte de la minera y que le dé pie al gobierno nacional para que tome una decisión, yo no le saco el cuerpo, Fabricio. La prefectura de la SUAY no le saque el cuerpo a la lucha que tenemos frente al inminente peligro que significa la minería en Quimsacocha. Y si es que esos documentos o esos informes son los habilitantes para que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de revocar la licencia ambiental, bueno, pues aquí estamos los cuencanos haciendo lo que tenemos que hacer, que es colocando los informes que se requieran frente al peligro inminente que significa explotar Quimsacocha. Pero ustedes no tienen capacidad, recursos. Pero ustedes no tienen la capacidad legal y constitucional de revocar la licencia, ¿verdad? No, Fabricio, esa es una capacidad que tiene el gobierno central, como le acabo de decir. Lo que pasa, perdón que insista, perfecto, me queda claro eso, y perdón mi insistencia, pero no me explico entonces por qué el presidente dice que si mañana o pasado nos toca ir como país a los tribunales en Londres, resulta que son ustedes los que van a tener que enfrentar esa posible demanda. O sea, por eso yo insistía y me he permitido hacerlo, de entender hasta dónde pueden llegar ustedes. Y si ustedes no tienen esa capacidad de revocar una licencia, ¿cómo es que ustedes tendrían que enfrentar un tribunal en Londres? Digamos, eso no es tan así. Hemos consultado con una serie de juristas y abogados constitucionales y expertos en la materia. Entonces, eso no es correcto, esa visión de que los gobiernos subnacionales somos los responsables frente a los tribunales, que no son en Londres, creo que son en Estados Unidos, por un acuerdo que llegó en la presidencia del presidente Lasso, a nivel de arbitrajes. En todo caso, el responsable frente a estas acciones es el propio gobierno nacional. O sea, no puede ser, no es entendible que el Ministerio de Ambiente sea el que emita la licencia ambiental para la explotación y sean los gobiernos subnacionales los que tengan que asumir las consecuencias. O sea, eso no es posible en términos jurídicos ni en términos legales. Las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que se hacen. Nosotros no hemos emitido una licencia ambiental para la explotación de Quimsacocha, y sí lo ha hecho en cambio el Ministerio del Ambiente. Insisto, con una serie de vicios que podrían caer en faltas graves frente a la necesidad de poder revocar esa licencia ambiental. Para el día de mañana entonces se tiene la convocatoria a esta marcha, prefecto. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo se está preparando toda SUAY para la marcha? Bueno, esta es una gran y amplia convocatoria de diferentes sectores sociales. Aquí estarán presentes las juntas de agua, estarán presentes los diferentes actores sociales, las universidades, los gremios, las instituciones, los gobiernos subnacionales, las instituciones públicas. Esta es una gran marcha social frente al requerimiento de revocatoria de la licencia ambiental de Quimsacocha. Esta es una lucha de los diferentes sectores sociales de muchos años,
y yo creo que el día de mañana Cuenca se convertirá en una ciudad con 5 ríos. Además del Tarqui, del Yanuncay, del Machángara y del Tomebamba, tendremos el 5.º río, que significa esa población de Cuenca y el Azuay que saldrá a las calles frente a la necesidad de la revocatoria de la licencia ambiental en Quimsacocha. Eso es lo que va a suceder el día de mañana. Es más, se han sumado algunos otros sectores productivos, inclusive de la provincia del Oro, quienes tienen sobre todo la producción y exportación de banano hacia los mercados internacionales, que podrían verse afectados en el momento en el cual las aguas que conducen hacia la cuenca del Jubones puedan verse deterioradas sus condiciones de calidad, y eso afectaría directamente a los cultivos y esa gran capacidad de exportación que tiene el Ecuador de banano. Entonces ellos también se suman a la marcha del día de mañana en la ciudad de Cuenca. ¿Usted cree, y con esto cierro, prefecto, le decía a Ramiro Ávila Santamaría hace minutos que también conversamos, entre otras cosas, sobre este tema, me da la impresión que esta podría ser la marcha o la manifestación de protesta más potente que va a enfrentar el presidente Noboa desde que está en el poder? ¿Podemos catalogarla así? ¿Usted advierte que va a ser una gran manifestación sin precedentes en los últimos 2 años, prefecto? Yo creo que sin precedentes en el nuevo siglo, estimado Fabricio, en el nuevo siglo. Esta es una marcha legítima en favor del agua, en favor de la vida, en favor de nuestros páramos. Porque Cuenca y el Azuay, digamos, aquí coexistimos. La capacidad que ha desarrollado Cuenca es una capacidad extraordinaria en términos de poder coexistir nuestro patrimonio cultural. Cuenca es ciudad patrimonio cultural, en poder coexistir nuestro patrimonio natural, y ahí pasa por la defensa del agua, de nuestros ríos, de nuestros páramos, de poder coexistir frente a la industria local que se desarrolla también, pero digamos en perfecta armonía frente al desarrollo local, de poder coexistir inclusive ese gran potencial de turismo que ha afrontado Cuenca en estos últimos años. Es decir, aquí los cuencanos y los azuayos hemos podido coexistir una serie de procesos productivos que nos ha permitido desarrollarnos como uno de los polos importantes que tenemos en el Ecuador para el desarrollo. Pero nuestro desarrollo nosotros lo concebimos de una manera sostenible. Nosotros no agotamos nuestros recursos naturales en esta generación y les dejamos huérfanas a las siguientes generaciones. Esa es nuestra visión de desarrollo, es una visión de desarrollo sostenible en la cual coexisten una serie de actividades, en la cual esta minería en Quimsacocha no es parte de esa visión de desarrollo que tenemos en la localidad y en la provincia de Azuay. Correcto. Solamente para cerrar, acá me escribe un oyente y me dice, por favor, aclárele que las cosas no se cambian en Quito, sino en el Ministerio del Ambiente o en la oficina correspondiente. Ahora que el gobierno se ha movido a la Tacunga, seguirá siendo el problema en Quito. Fue esa forma de discurso que alimenta el regionalismo contra Quito, me dice un oyente. ¿Qué le parece, prefecto? Mire, Cuenca se ha forjado y se ha desarrollado a pesar del centralismo. A pesar del centralismo, y sí, mi discurso es fuerte frente al centralismo porque ha sido, digamos, uno de los limitantes para el desarrollo de mi provincia a lo largo de la historia. Seguramente no les va a gustar a algunas personas de la capital, pero lamentablemente lo que ocurre en la provincia, otra cosa es vivir en Cuenca y vivir en el Azuay, y mirar cómo gran parte de los recursos que incluso tributan los cuencanos y los azuayos se quedan en el centralismo. No hablemos de Quito, en el centralismo, en esa visión que tienen de la concentración y del centralismo que afecta gravemente al desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y de nuestras provincias. Cuenca tributa cerca de $900 millones. Fabricio, revise cuánto regresa a la Azuay. Solo a la provincia de Azuay nos deben, a la prefectura nos deben $16 millones. Digamos, creo que el Ecuador necesita otra visión de desarrollo alejado de ese centralismo. Yo creo que se avanzó muchísimo en 10 años con el presidente Correa,
pero en estos últimos años han habido una serie de retrocesos frente a la visión de desarrollo local. Y sí, soy un defensor de la descentralización, sí, soy un defensor acérrimo de que Cuenca, el Azuay, se pueda desarrollar inclusive o a pesar del centralismo que sigue existiendo en el Ecuador y que afecta sobre todo a las provincias que tienen un potencial de desarrollo local propio. Correcto. Gracias, prefecto. Estamos pendientes de lo que pase Gracias. mañana en Cuenca. Muy gentil. Gracias, prefecto. Gracias, Fabricio. Un abrazo a todos. Juan Buen día. Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.